Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Qué es el Espíritu Santo? No quién es el Espíritu Santo. ¿Lo sabemos en realidad? Podríamos decir tantas cosas sobre él, pero creo que la pregunta más importante es ¿qué es el Espíritu Santo? Es una persona, Jesús dijo en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y como el Espíritu Santo es una persona, tiene todos los atributos de una persona. Puede sentir, puede amar, puede odiar, puede ser contristado. En él podemos encontrar todas las cosas atribuidas a la personalidad y tenemos que comprender que él es una persona y que podemos dirigirnos a él como a cualquier persona de carne y hueso. Cuando comenzamos a entender la personalidad del Espíritu Santo, empezamos a desarrollar una amistad con él que sería imposible de lograr de otra manera. Si no lo conocemos como persona, ¿cómo podremos tener una relación íntima con él? Es así de sencillo. La gente puede reconocerlo como persona y aún así no dar el siguiente paso y no experimentar la intimidad del Espíritu Santo como persona. Tiene que haber intimidad y experiencia entre ambas, es decir, la persona del Espíritu Santo y mi persona o su persona deben unirse en comunión. Lo más importante en todo el mundo es que el Espíritu Santo está ahora entre nosotros y está en nosotros. Cristo, en su cuerpo, está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso intercediendo por nosotros y ahí estará hasta que vuelva. Pero mientras tanto Él dijo, y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, en Juan 14:16. Y ese consolador es el representante de Cristo y será todo lo que Jesús es, fue y será. El Espíritu Santo tiene personalidad, individualidad, inteligencia, sentimientos y memoria. Puede comunicarse contigo y conmigo. Podemos amarlo y podemos contristarlo también y apagarlo si lo ignoramos. Pero es triste que por no haber tenido experiencias con él, lo hayamos contristado. Así como puede amar, también se puede contristar. Y ese es el estado de la iglesia hoy en día. Hemos contristado al Espíritu Santo porque no lo conocemos como persona. Lo conocemos como doctrina. Y muchos pueden citar las escrituras y explicárnoslas, pero una cosa es saber acerca del Espíritu Santo y otra cosa es conocer al Espíritu Santo de manera personal. Eso es lo que nos falta hoy en día. Necesitamos conocerlo de tal manera que nuestro mejor amigo, al peregrinar nuestro camino, nos guíe, como dice Romanos 8:14. El título de hoy es Volvamos a traer al Espíritu a la iglesia. Necesitamos volver a traer al Espíritu Santo de Dios a la iglesia mediante la oración, la obediencia y la confesión. Y hasta que Él tome literalmente el control, es la manera en que habrá vida, luz, poder, victoria, gozo y el fruto de Él en nuestras vidas. Podríamos vivir en otro nivel, un nivel que nunca antes hemos soñado que sea posible. Pero cada iglesia, o sea, cada persona tiene la obligación de examinarse regularmente para ver si lo que está haciendo está sobre el cimiento sólido del Espíritu Santo. Hay una tendencia a desviarnos, como nos advierten las Escrituras. Necesitamos cuidar que nuestras vidas estén siempre sobre el cimiento sólido. Si no construimos nuestra vida y nuestro ministerio en el cimiento del Espíritu Santo, no estaremos agradando y glorificando a Dios. Cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés,
Su principal objetivo fue exaltar al Señor Jesucristo. La evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es que Cristo sea glorificado. La evidencia del Espíritu Santo en las iglesias es que Cristo sea glorificado. Cuando Cristo no es glorificado, el Espíritu se entristece y retira su influencia de la persona o iglesia. Si el mundo está cómodo en la iglesia, es porque Cristo no está siendo glorificado, lo que significa que está obstaculizando la obra del Espíritu Santo. Nuestro objetivo es mantenernos firmes en el cimiento del Espíritu Santo y vivir como Él nos manda. Por eso volvamos a traer al Espíritu Santo a la iglesia. Ay, Señor, ahora escuchen muy bien esto. Esto es sumamente importante. Siempre que Jesucristo es glorificado, el Espíritu Santo viene. Dice Hechos 2, 1 al 6, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Escuchen esto, estaban unánimes juntos. No había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino como consecuencia de estar unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando llegamos a este importante pasaje de las Escrituras, el segundo capítulo de Hechos, debemos considerar un hecho que muchas veces pasa por alto. Siempre que Jesucristo es glorificado, el Espíritu Santo se manifiesta. Contrario a lo que la mayoría de las personas involuntariamente suponen, lo importante aquí no es que el Espíritu Santo había descendido, sino que Jesús había sido exaltado. Pero hagamos un resumen de este capítulo de Hechos. Pedro y todos los discípulos estaban reunidos juntos cuando vino en su plenitud el día de Pentecostés, y todos estaban unánimes en el mismo lugar. Y de pronto, estando reunidos, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, en Hechos 2:2. O sea, no fue un viento recio lo que causó un estruendo. Lo que se percibió fue el sonido de ese tipo de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y pequeñas lenguas de fuego se asentaron en la frente de cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Estaban ahí presentes de 17 naciones, y los oyeron hablar en sus propias lenguas. Los que tenían capacidad de asombro se asombraron. Los escépticos dudaron, pero los inquisitivos preguntaron: ¿qué quiere decir esto? En Hechos 2:12. Y quienes se sentaban en silla de escarnecedores también estaban presentes y dijeron para burlarse, en Hechos 2:13: están llenos de mosto. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, y escuchen, oigan mis palabras. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en Hechos 2:14 al 16. Y enseguida les dijo cómo Jesús de Nazaret cumplió la profecía. Y a partir de eso se propuso hablar únicamente de Jesús de Nazaret. Y en los versículos 32 y 33, Pedro testificó y dijo: a este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y luego en el versículo 36 dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. De modo que lo importante, según Pedro, era el hecho de que Jesús fuera exaltado. Jesús mismo dijo en aquel último gran día en Jerusalén, en Juan 7, 38 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Si te das cuenta? El Espíritu Santo solamente viene cuando Jesús es glorificado. Es muy claro que la glorificación de Jesús trajo al Espíritu Santo. Y debemos captar ese pensamiento al instante. Por eso, donde quiera que Jesús es glorificado, el Espíritu Santo viene. No tenemos que rogarle, pues el Espíritu Santo viene, se manifiesta cuando el Salvador es glorificado. Cuando Cristo recibe verdadera honra, el Espíritu se manifiesta. Ahora te hago esta pregunta, número 1. ¿Tienes fe en la fe o fe en Dios? Consideremos lo que dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Dice que él se puso en pie y alzó la voz. Ahora, debemos señalar que aquí Pedro representa a toda la iglesia de Dios. Pedro fue el primer hombre que se puso en pie y actuó después de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pedro había creído la palabra del Señor y había recibido confirmación en su propio corazón. La diferencia entre la fe como aparece en el Nuevo Testamento y la fe como aparece ahora es que la fe en el Nuevo Testamento realmente producía algo. Había una confirmación de su existencia, pero ahora la fe constituye un principio y un fin. Nosotros tenemos fe en la fe, pero nada sucede. Ellos tenían fe en un Cristo resucitado y algo sucedió. Esa es la diferencia. Te lo vuelvo a repetir, donde quiera que Jesús es glorificado, el Espíritu Santo viene. Y ahí estaba Pedro en pie y se levantó. Y eso es lo que debería hacer la iglesia, ponerse en pie y levantarse. Pedro se convirtió en testigo sobre la tierra, como corresponde a la iglesia, de las cosas del cielo. La iglesia debe ser testigo de los poderes que trascienden lo terrenal y lo humano. Pero duele que la iglesia trate de funcionar en sus propias fuerzas, con métodos del mundo. Pedro testificó acerca de algo que trasciende lo humano y lo terrenal, un poder que se extiende más allá de la esfera terrenal. Se interesó en nosotros y estuvo dispuesto a entrar y darse a conocer, y ese poder resultó ser nada menos que el Espíritu de Dios mismo. Así que Pedro, testificando de cosas que él había experimentado, quiso guiar, instar y exhortar a quienes no lo habían experimentado a participar de todo ello. Ahora, debemos añadir aquí una sencilla palabra acerca de la iglesia cristiana que intenta avanzar en sus propias fuerzas. Esa clase de cristianismo hoy repugna a Dios, porque trata de poner a funcionar una institución celestial de una manera terrenal. La iglesia es sobrenatural. Si no podemos contar con el poder divino de Dios, debemos abandonar por completo todo esfuerzo humano.
La iglesia que quiere el poder de Dios debe ofrecer algo más que entretenimiento. Por eso, ¿qué debemos hacer? Si una iglesia desea ser la iglesia de Cristo, un miembro vivo y orgánico del cuerpo redimido cuya cabeza es Cristo, los maestros, pastores, ministros, líderes, evangelistas, sus miembros deben esforzarse de manera seria y sacrificada y en oración constante para tomar una serie de medidas. ¿Cuáles son? Número uno, pelear contra la intrusión. En primer lugar, debemos esforzarnos para que nuestras creencias y prácticas se conformen en su contenido al Nuevo Testamento. Debemos enseñar y creer las verdades del Nuevo Testamento sin añadir nada ajeno. Eso significa que debemos continuamente volver a las raíces. Por ejemplo, cuando los campos se preparan, ahora que es tiempo de cosechas, ya están preparando los campos, tienen que sacar todo y trillar pues la cosecha, pero también barbechar y sacar todo. Salir con las hachas, talar árboles, ¿sí? Y quitar todas las plantas malas. Ahora, en el desierto, las hierbas invaden los campos y a menos que se pelee constantemente por mantener a raya esa intrusión, va a haber poca o ninguna cosecha. Imaginen un campesino negligente que no limpie jamás su tierra. Y eso sucede exactamente con la iglesia. Porque como dijo alguien alguna vez, no pienses ni por un instante que habrá una tregua en la que no seas tentado. De hecho, el que piensa que no está siendo tentado, ya está siendo tentado. Justo cuando pensamos que no estamos siendo tentados, pues ese es el momento más peligroso. Y así sucede con la iglesia. Nos acostamos en nuestros laureles y decimos, como en Apocalipsis 3:17, que nos hemos enriquecido y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y puede que eso sea cierto de algunas iglesias. Debemos enseñar y creer las verdades del Nuevo Testamento sin añadir nada ajeno. Y eso sirve para recordarnos que debemos pelear por lo que tenemos. Nuestro pequeño campo de las semillas de Dios debe tener las armas necesarias y suficientes guardas fuera para que espanten los cuervos y toda clase de criaturas que quieran destruir. ¿Y qué decir de los pequeños insectos que destruyen los cultivos? Tenemos que ocuparnos también de ellos. Tenemos que mantener nuestro campo saludable y solo hay una manera de hacerlo y es mantenernos fieles a la palabra de Dios. Debemos constantemente volver a las raíces e introducir la palabra en la iglesia. Número 2, buscar el poder. En segundo lugar, debemos luchar con seriedad y sacrificio en oración constante por ser revestidos del mismo poder que vino en el aposento alto en Hechos 1:8. Pedro dijo, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís en Hechos 2:33. O sea, debemos revestirnos de lo eterno y vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Debemos anteponer nuestra lealtad a Cristo, cueste lo que cueste. Y cualquier cosa inferior a eso no es una iglesia cristiana. Yo preferiría ser miembro de un grupo que se reúne en un recinto pequeño, en una calle olvidada, que ser parte de una gran actividad dinámica que no se base en el Nuevo Testamento, su doctrina, su espíritu, su forma de vida, su santidad y toda su atmósfera y su estilo. No debemos esperar popularidad en una iglesia semejante, pero ciertamente sus frutos vendrán si llegamos a ser esa clase de iglesia. Ahora, ¿cuáles son los frutos de una iglesia llena del Espíritu? Esto está emocionante. Veamos algunas características de una congregación que es llena
del Espíritu y es guiada por el Espíritu. Número 1, el gozo. En primer lugar, son personas gozosas. La historia de los moravos, como una historia en el año 1727, cuando estaban reunidos, dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo una mañana de octubre. Estaban celebrando la comunión, salieron de ese lugar gozosos y sin casi saber si estaban sobre la tierra o si habrían muerto y ya llegaron al cielo. Ese gozo característico de los moravos durante 100 años impactó el mundo. No solo eran personas felices en el sentido de obtener su felicidad, sino que su gozo brotaba del interior. Hoy en día tenemos muchos que profesan, dicen ser cristianos, pero no tienen gozo, y en cambio pasan su tiempo intentando conseguirlo. Ahora, debemos entender que cuando le damos a Dios su lugar en la iglesia, cuando reconocemos a Cristo como Señor y lo exaltamos, cuando damos al Espíritu Santo su lugar, habrá un gozo que no precisa de nuestro esfuerzo. Será un gozo que brote como una fuente. Jesús dijo que sería una fuente, un pozo, una fuente que brota del interior. Eso caracteriza a una congregación llena del Espíritu Santo. Son personas gozosas y es fácil distinguirlas de los hijos del mundo. Pero me pregunto, ¿qué diría el apóstol Pablo si viniera en este momento y viera nuestras congregaciones? ¿Qué pensaría después de recorrer las congregaciones hoy? Siempre que la iglesia es una iglesia espiritual y llena del Espíritu, los hijos de Dios debemos ser capaces de distinguirnos de los hijos del mundo. Número 2, útil. Consideremos también cómo una congregación llena del Espíritu puede ser de utilidad para la raza humana. No nos debe preocupar lo que dicen los críticos que comparan a los predicadores con parásitos y afirman que las iglesias son organizaciones improductivas. Debemos creer que la iglesia cristiana es útil para la comunidad en general. Podemos ayudar donde vivimos y hacer que el lugar, la comunidad, la ciudad donde vivamos, que sea mejor a través del testimonio que demos. No hace falta que nos disculpemos o nos defendamos cuando somos atacados. Nosotros, como gente transformada, debemos reducir el índice de violencia. Donde quiera que haya iglesias llenas de Dios y llenas del Espíritu, habrá menos policías en las calles. Donde quiera que aumente la piedad, va a disminuir el crimen. Una congregación llena del Espíritu es útil en las comunidades, útil para los hijos de los hombres, incluso para aquellos que no son convertidos. Número 3, influyente. Por otro lado, también debemos ser influyentes entre las iglesias. ¿A quién no le gustaría ver una iglesia crecer tanto en piedad y estar tan llena del Espíritu que influya sobre todas las demás iglesias de una región entera? Pablo dijo a algunos de sus hermanos en Primera de Tesalonicenses 1:7-8, habéis sido ejemplo a todos y en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Conviene pues que esperemos esto de cada uno de nosotros. Podemos esperar que estemos tan llenos del Espíritu que caminemos de tal manera con Dios y aprendamos a adorar, viviendo una vida tan limpia y santificada que todo el mundo lo sepa y que las demás iglesias en nuestra zona sean bendecidas por ello. Dicen que cuando Lutero llevó a cabo su reforma, la Iglesia Católica se vio obligada a limpiarse. La presión moral del movimiento de Lutero trajo cambios en la Iglesia romana. Cuando Wesley vino y predicó por toda Inglaterra, la Iglesia anglicana se vio obligada a rectificar lo que estaba mal. El metodismo fue una fuerza espiritual que impulsó a otros
a tomar medidas respecto a su propia condición. O sea, no hay razón que nos impida ser personas tan llenas del Espíritu, tan gozosas en cantar sus alabanzas, en llevar una vida tan pura en nuestros negocios y hogares y en la escuela, que las personas de otras iglesias se enteren y lo reconozcan. Y lo grandioso de esto es que un pueblo lleno del Espíritu Santo puede vivir bien y también puede morir bien. En los días del Imperio Romano empezaron a ver a los mártires y se decían unos a otros: estos cristianos sí que saben morir bien. Recordemos cómo Balaam quiso morir la muerte del justo, pero no vivir la vida del justo. Los cristianos debemos ser capaces de morir bien, debemos al menos lograr esto. Como dice su palabra, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Pero a algunos no les gustará. Es evidente que algunas personas nunca se sentirán a gusto en una congregación llena del Espíritu, porque no todos los hombres tienen fe. Y algunos que no desean esa clase de iglesia, ¿quiénes son? Por ejemplo, y agárrense aquí, cristianos de domingo. A las personas que se visten de religión como un traje dominical bien planchado, no les va a gustar esa clase de iglesia gozosa llena del Espíritu. Cuando tenemos un avivamiento y recibimos la bendición de Dios y la ayuda que necesitamos de Él, eso va a desagradar a aquellos que viven la religión como un traje de domingo. Y de hecho van a angustiarse en gran manera desde una perspectiva bíblica. Será una exhortación a vivir piadosamente desde el lunes por la mañana, algo que ellos no quieren, porque prefieren mantener su religión desconectada de la vida práctica. Su religión está en un lugar y su vida cotidiana en otra parte. El domingo van a la iglesia y lustran su religión, pero después, en la tarde, vuelven a poner sobre una repisa su religión. O sea, no debemos conformarnos con esa clase de vida y esa clase de gente. Debemos ser una iglesia del Dios vivo y no una reunión de gente influyente y notable. Los notables pueden venir si se ponen de rodillas. Un notable de rodillas no sobresale por encima de los demás. Los otros son los cristianos cómodos. Las personas que se niegan a permitir que la religión los ponga de alguna manera en evidencia y en riesgo, pues no quieren esa clase de iglesia y de congregación. Son personas que rehúsan permitir que su iglesia, su religión o su fe se interpongan con sus placeres o sus propios planes. Conocen acerca de la salvación y están dispuestos a servir a Jesús. Se dirigen al cielo y van a lograrlo, pero de camino van a divertirse y planean sus vidas tal como un jardinero planea su jardín. Es como si presentásemos los planes para nuestra vida y decimos: Señor, es lindo servirte y te amamos, Señor, y cantamos un canto, pero no cambiamos en absoluto nuestros planes. Sin embargo, debemos recordar que la cruz de Jesucristo siempre cambia los planes de los hombres. La cruz de Cristo es revolucionaria, y si no estamos dispuestos a permitir que revolucione nuestra vida, ni permitirnos que nos cueste o nos gobierne de alguna manera, pues no va a gustarnos una iglesia que tome en serio las cosas de Dios. La cruz de Jesucristo siempre cambia los planes del hombre. Por eso Jesús dijo en Lucas 9:23 que debemos tomar diariamente nuestra cruz y seguirlo. Pero las personas quieren obtener solo los beneficios de la cruz, pero no quieren someterse al gobierno de la cruz. Quieren recibir todo lo que la cruz puede ofrecer, pero no quieren estar bajo el señorío de Jesús, mucho menos tomar su cruz. Pero hay otro grupo, los cristianos divertidos. A las personas que esperan que la religión sea divertida, tampoco les va a gustar esa clase de congregación llena del Espíritu, porque hemos pasado por un largo periodo durante el cual el cristianismo ha sido lo más divertido. Nos han dicho una y otra vez que podemos divertirnos mucho más sirviendo a Jesús que haciendo cualquier otra cosa en el mundo. También es inofensivo y no produce resaca o cruda.
Se nos ha enseñado en algunos círculos evangélicos: sirve a Jesús y tendrás toda la diversión que desees y no sufrirás en tu vida. Pero eso era cristianismo en aras de la diversión, cristianismo como un medio de entretenimiento. La idea completa es ofensiva y repugnante delante de Dios. La cruz de Cristo no es divertida y nunca lo ha sido. Si existe algo que se llama el gozo del Señor, que es la fortaleza de su pueblo, dice Nehemías 8:10, y existe lo que significa alegrarse con gozo inefable y glorioso, como dice Primera de Pedro 1:8. Pero la idea de que el cristianismo es otra forma de entretenimiento es totalmente ridícula. Y te dejo con esto. Cuando cantamos el canto Sublime Gracia o el himno, estamos adorando al Dios Todopoderoso. Y si se quiere llamar entretenimiento a lo que hacemos delante del trono cuando clamamos día y noche sin cesar, Apocalipsis 8:4, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, pues entonces somos un animador de espectáculos. Pero si no es entretenimiento, y no lo es, somos adoradores. La iglesia debe adorar. Hay más gozo sanador en 10 minutos de adoración que el que hay en 5 noches de fiesta. Nadie jamás adoró a Dios y salió a cometer suicidio. Escúchalo bien, te dejo con esto. Nadie jamás adoró a Dios y salió a cometer suicidio. Muchos hombres se han suicidado porque se han consumido tratando de divertirse. Muchas jovencitas se han entregado a la diversión y antes de los 20 años necesitan una cirugía de rostro porque simplemente se han desgastado por completo. Por eso debemos ver la gracia de Dios en cada persona. Y por último están los cristianos culturales. Tampoco las personas que se congregan en una iglesia por sus valores culturales estarán contentas ni satisfechas en una congregación llena del Espíritu. ¿Alguna vez has conocido esa clase de personas? No saben nada acerca del Espíritu en sus vidas ni de la iglesia llena del Espíritu. Sin embargo, creen que el valor cultural de la iglesia les aprovecha y les ofrece algo, y quieren que sus hijos crezcan en la atmósfera cultural de la iglesia. Quieren recomendaciones de libros, conferencias acerca de adornos florales, crianza de niños y toda clase de temas. Pero es un hecho que no van a sentirse a gusto junto a las amadas personas a quienes Dios ha regenerado y que procuran su crecimiento espiritual. Debemos ser conscientes en todo momento de esa clase de descontento que va a excluir a algunos y nos entristece su decisión. Sin embargo, debemos dar gracias a Dios por aquellos que estarán dichosos con que ahondemos en las raíces, que arranquemos las malezas que no vienen de Dios y que mantengamos el grano creciendo abundante y hermoso. Y gracias a Dios por aquellos que ponen su corazón en las cosas del cielo, que caminan con Dios, que obedecen la verdad y se aman los unos a los otros. Ahora, la pregunta que te quiero dejar es esta. ¿Quiénes florecen en una iglesia llena del Espíritu? Si escuchaste, ¿quiénes florecen en una iglesia llena del Espíritu? Mañana lo veremos para concluir esta semana. Pero quiero preguntarte de nuevo. Es tiempo de que volvamos a traer al Espíritu a la iglesia. ¿Lo estamos haciendo? Volvamos a traer al Espíritu a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a ser guiados por tu Espíritu, a escuchar su voz, como tú mismo lo dices en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 en la amonestación a las iglesias. Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien habla hoy es tu Espíritu.
porque tú dijiste que tú te ibas, pero que nos ibas a dejar otro consolador, al Espíritu, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo eres tú mismo, es el Padre unido, viviendo en nosotros, como dice Romanos 8:9. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y que no ignoremos que tú vives en nosotros para manifestar tu fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, que se vea reflejado Cristo en nosotros, que solamente somos espejos de la gloria tuya. Señor, que cada día tu gloria aumente, aumente cada día en tu iglesia, Señor, alrededor del mundo, que podamos ser espejos limpios de esa gloria tuya, porque solo somos eso, vasos de barro en tus manos, donde lo que vale es lo que está dentro, Señor. Que nunca lo olvidemos y que lo pongamos por práctica, exaltarte a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.